Me presento, mi nombre es Alejandro Espinel y vamos a tocar un tema referente a lo que es la programación de los PLCs. Antes voy a hacer una pequeña descripción de lo que es un PLC. PLC es un dispositivo como el que estamos viendo acá, en el cual podemos tener entradas físicas que se conectan directamente aquí al PLC. Dentro de las entradas físicas tenemos lo que son las entradas digitales y entradas análogas. Las entradas digitales son señales que pueden cambiar entre los estados. Digamos que podemos tener el nivel de un tanque donde un estado puede ser lleno y el otro estado puede ser vacío. O una puerta. Un estado es abierto y otro estado es cerrado. Las señales análogas son señales que varían porcentualmente en el tiempo, como por ejemplo un medidor de temperatura, medidor de presión. Simplemente estamos verificando continuamente durante el tiempo la temperatura, el valor que tiene en un momento determinado. Entonces tiene unas interfaces en las cuales podemos adquirir la información de la temperatura, conectársela a una entrada física del tipo análoga y desde ahí estar mirando a través del tiempo cómo varía la temperatura, por ejemplo. También se componen de lo que son salidas físicas, dentro de las cuales también tenemos salidas digitales y análogas. Las salidas digitales normalmente se utilizan para hacer comandos sobre algunos dispositivos. Por ejemplo, poder arrancar o parar un motor, poder abrir o cerrar una puerta de un garaje, por ejemplo. Las análogas también tienen que ver con la posibilidad de interconectarse con ciertos dispositivos para porcentualmente hacer alguna acción. Digamos, podemos abrir una puerta porcentualmente a un 20, un 30, un 40, un 50% o un 100%. También se puede hacer. Y todo eso gracias a un programa que es lo que vamos o lo que nos atañe en el curso, lo que es la lógica escalera, que es una lógica que es un estándar, digamos, en todo lo que tiene que ver con la programación de los PLCs. No importa de qué fabricante estemos hablando, es un estándar y lo que aprendamos en este curso es aplicable a cualquier tipo de PLC que encontremos en el mercado. Vamos a ver algunas funciones como temporizadores, contadores, secuenciadores, comparadores, asignadores y otra serie de funciones adicionales para que podamos entender cómo es el programa, cómo se trabaja con un programa en escalera y tengamos la posibilidad de enfrentarnos a cualquier reto que tengamos en la vida real con respecto a lo que es la programación de los PLCs. Ahora bien, quería comentarles también normalmente lo que es un diagrama eléctrico de control. Es un diagrama en que normalmente encontramos la gente que trabaja en electricidad, por ejemplo. Vemos que los planos, como se interpreta un plano, simplemente se coloca una línea superior y una línea inferior y tenemos, digamos, un nivel de tensión que para el ejemplo es de 110 voltios AC, que es la tensión que encontramos normalmente, digamos, en una casa, y el neutro. Simplemente tenemos estos dispositivos, que este es el interruptor, el cual está normalmente abierto y cuando lo cerramos podemos encender la lámpara, no importa si es la lámpara de la sala, de la cocina, donde sea. En general simplemente presionamos y se enciende la lámpara cuando cerramos el contacto. También encontramos otro tipo de contactos en los cuales podemos tener un selector que esté normalmente cerrado. Eso significa que en condiciones normales siempre estará circulando la energía y estará la lámpara prendida. Cuando activemos este selector o lo abramos, pues se va a desactivar la lámpara, ya no va a quedar prendida sino apagada. Entonces encontramos contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados. En cuanto a selectores se refiere, también podemos encontrar pulsadores, que son elementos que normalmente al pulsarlos se cierra el contacto a través de esta parte, viene y se junta y permite el contacto y que prenda, digamos, la lámpara. Estos pulsadores son de resorte, o sea que cuando pulsamos accionamos el dispositivo y cuando soltamos pues se abre y ya se apagaría la lámpara. También encontramos pulsadores normalmente cerrados que siempre están, digamos, en contacto, esto aquí, y entonces la lámpara siempre estará encendida y cuando lo pulsamos forzamos a que este contacto se abra y por ende la lámpara se va a apagar. Ahora digamos cómo podemos pasar esto a un lenguaje escalera. Es muy sencillo. Lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos las mismas dos barritas
Ya no identificamos señales de tensión, ni de fase, ni de neutro, simplemente colocamos dos barras asimilándose a estas dos barritas de aquí. Y cómo podemos pasar, por ejemplo, esta lógica cableada a una lógica en escalera. Muy sencillo, simplemente lo hacemos de la siguiente manera. Los contactos normalmente abiertos los vamos a representar con dos lineecitas. Tenemos el selector S1. Simplemente cuando se cierra este contacto físicamente va a permitir que la energía fluya y accione L1, se active la salida L1. Ahora con este tipo de contactos, ¿cómo hacemos? Simplemente lo representamos de esta manera, con una línea atravesada que nos indica que el contacto es normalmente cerrado, o sea que en condiciones normales está fluyendo la energía y el L2 siempre está prendido. Cuando accionamos este contacto, pues se va a abrir y va a hacer que esta L2 se desactive. Para los pulsadores funciona de la misma manera, simplemente colocamos los dos contactos y hacemos referencia que es un pulsador y lo mismo, o sea, apenas se accione el pulsador va a permitir que fluya la energía y prenda L3. Y para el otro pulsador, que es normalmente cerrado como este caso, simplemente lo mismo que para este caso de acá. Si presionamos se abre y si soltamos pues permite que la energía fluya y L4 se encienda. Entonces en lógica escalera simplemente tenemos dos líneas y aquí dentro de estas dos líneas vamos a hacer todo lo que es la programación. Aquí simplemente estamos viendo unos contactos, pero vamos a tener la posibilidad de agregar contadores, temporizados, comparadores y demás aquí en estas líneas para que ustedes entiendan cómo se hace la programación. Para darnos una idea de lo que en cuanto a un diagrama eléctrico de control ya físico de cómo se cablea es de la siguiente manera. Simplemente tenemos un nivel de tensión, normalmente puede ser AC o DC, en este caso lo tenemos como DC, y aquí están los selectores o los pulsadores y demás entradas tanto digitales como análogas que se conectan a las entradas físicas del PLC. Entonces se cablean de esta manera físicamente. Vamos a mirar lo que son las salidas. Normalmente tenemos salidas tipo contactos abiertos libres de potencial y están así realmente físicamente. Entonces, ¿cómo los conectamos para hacer alguna acción? Pues sencillo, conectamos los 110, si fuese a 110 voltios que vamos a prender una luz, entonces los conectamos de la siguiente manera y aquí los 110 se conectan para cada uno de los puntos del contacto y el otro punto va a las cargas como tal o a las luces, la salida va al neutro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando accionamos, por ejemplo, este selector, pues a través, digamos, de un programa, que es el programa en escalera, podemos hacer que la luz de la cocina encienda. Apenas cerramos, que se cierre este contacto y se encienda. O también podemos decir que apenas cerramos, espere un tiempo y después de un cierto tiempo determinado cierre este contacto y prenda la luz de la cocina. Y después de otro tiempo determinado que se abra y apague la luz de la cocina. Lo mismo podemos hacer con el pulsador. Bajo ciertas características o condiciones pulsamos y que automáticamente se encienda la luz del sótano y a través de un temporizador adicional que se apague a ciertas horas. Entonces todo, digamos, depende del programa que estemos corriendo, digamos, dentro del PLC. Van a ejecutarse unas entradas, de acuerdo al programa se van a ejecutar unas salidas. Aquí simplemente estamos nombrando algún ejemplo sencillo con entradas digitales y salidas digitales. Pero recuerde que también tenemos entradas análogas y salidas análogas. En general, así funciona un PLC. Unas entradas que se conectan al PLC, un programa que de acuerdo a sus entradas va a ejecutar unas salidas. Eso es lo que es un PLC y la programación que se puede realizar. Recordar que vamos a programar en lenguaje escalera, que es uno de los programas o lenguajes más utilizados en todo lo que son la programación de los PLCs, tanto pequeños como grandes. Y pues eso es todo y espero verlos en el curso y muchas gracias por su tiempo.